Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Seguimos con la cuarta parte del anticristo, o de quiénes son el anticristo. Jesús y Pablo dicen de quienes se atan en la ley se ponen en esclavitud. ¿Será que no ven eso? En la Biblia, el apóstol Pablo dice de que todo que vive en la ley está en esclavitud. Luego Pablo dice, a libertad fuiste llamado, porque Jesús nos libertó de la esclavitud de la ley. Esa fijación que tienen ciertas personas por esas abluciones, esos rituales, no los cumplen como lo dice la ley. Y solo usan lo que les conviene. Y desechan lo que no les sirve. Dicen, la ley es un pacto perpetuo. La circuncisión también era un pacto perpetuo. Y ya no se circuncidan. Para ellos dicen, la ley es eterna, guardemos el sábado. Pero en cuanto en la circuncisión, ahí sí les sirve lo que Pablo dice, de que ya no es necesario porque la circuncisión no sirve de nada. Eso ahí sí lo entienden. Pero Pablo también dijo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Con esto Pablo dijo, a mí no me engañan, porque soy del nuevo pacto, soy de la gracia, porque Cristo nos liberó de esos rituales y abluciones de la ley. El apóstata y el anticristo hablan de esas cosas y no se puede razonar con ellos. Se enojan cuando se les exhorta de que los rituales y las abluciones de la ley ya dejaron de ser, porque solo fueron para el pueblo de Israel. En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 3 y 4, leemos lo siguiente. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, según la traducción Reina Valera, aquí la palabra correcta sería al abismo, porque infierno no existe, porque en la primera división mayor del Pentateuco nunca aparece la palabra infierno. Y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.
Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguen la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Versículo 2. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites, cada día estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y allí va a encontrar lo que Judas y Pedro dijeron, exactamente lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y exactamente Pablo le dijo a los tesalonicenses lo mismo. Juan le dijo a las congregaciones que estaban en Judea: son falsos maestros, son falsos profetas. Así se levantarían falsos anticristos, porque su enseñanza en ese entonces era en contra de la posición mesiánica de Jesús. Pero de que sean maestros o de que sean profetas, hay que meterlos como falsos, siendo apóstatas. Así ellos digan de que los apóstatas somos nosotros. Así hemos visto que para la venida de Jesús por segunda vez aún falta tiempo. Aunque está más cerca su venida, pero falta tiempo, porque tienen que cumplirse muchas cosas. Y lo primero que Pablo dijo es que tenía que surgir la apostasía. Juan, por su parte, dijo de que el anticristo o los anticristos estaban en el tiempo en que él escribió esa carta. Quiere decir, en que eso no está a futuro, porque el anticristo ya está en el mundo. ¿Dónde está el anticristo? En el mundo. Nosotros debemos seguir firmes en las enseñanzas de Pablo, porque Jesucristo viene. Él dice, un poco más y el que vendrá ha de venir, pero todo tiene que cumplirse en su tiempo, porque Dios es un Dios de orden y cumple sus tiempos en lo que Él dijo. El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envié. La profecía se cumplirá. Jesucristo volverá. Pero aún faltan muchas cosas por cumplirse. Así que, mis amados en el Señor, tengamos la certeza y la seguridad de que Jesús vendrá por segunda vez, pero que aún falta tiempo. Dios nos bendiga.